ocasión vamos a analizar la Ley 070 de la Educación Avelino Cignani y Elizardo Pérez. La nueva política educativa de Bolivia y los planteamientos curriculares destinados a fortalecer las capacidades y los elementos teórico-conceptuales se hace práctica en el aula, como está presente en lo cotidiano de los establecimientos educativos, y se toma en cuenta las dimensiones de la economía, el tema social, el tema político, cultural, las nuevas interpretaciones o las relaciones de poder, además de elementos que han estado en cuestionamiento como la parte homogénea cultural, la exclusión, el reconocimiento de la diversidad y otros. Es de esta forma que hablemos un poquito de los dos personajes fundamentales que dieron inicio a los cambios trascendentales en la educación boliviana. Es así que tenemos en primera instancia que hablar de Avelino Cignani. Avelino Cignani, labrador, arriero, comerciante y educador aymara, nació el 6 de febrero de 1881 en Huarizata, provincia Huamasuyos del departamento de La Paz. Sus padres fueron Tiburcio Cignani y Jacoba Cosme y tuvo 6 hermanos. Murió el 31 de enero de 1941. Fue de carácter enérgico y tuvo gran fuerza de voluntad en todas las acciones que emprendía, con un alto don de convencimiento que le permitió atraer a la gente con una sabia inteligencia por los caminos de la educación. Pues bien, ahora hablemos de Elizardo Pérez. Nació el 5 de noviembre de 1892 en el pueblo de Ayata, ubicado a 270 kilómetros de La Paz, y falleció el 15 de septiembre de 1980. Fue el creador de la Escuela Indigenista Huarizata en el seno mismo de los Ayllus del Altiplano. Entre los actos destacados que realizó Elizardo Pérez está la organización del primer Congreso Indigenista Interamericano que se realizó en la Ciudad de México el año de 1940. En 1949 fue nombrado ministro de Educación gracias a la proclamación popular que lo quería en el campo debido a que siempre luchó por los indígenas. Ahora veremos una historia rápida hacia la propuesta actual que viene a ser la Ley Avelino Cignani sobre los aspectos y pilares fundamentales en la educación. Por los años de 1900 empieza en primera instancia la lucha por el acceso a la educación. El nacimiento de las escuelas indígenas clandestinas, el indio campesino como portador de vicios y defectos y inmerso dentro de este plano educativo, la Escuela de los Ayllus de Huarizata y el Congreso Nacional Indigenista de 1945. Pasamos más o menos por los años de 1950, a finales de 1900, a una segunda etapa que viene a ser el conductismo. Nace el Código de la Educación Boliviana, nace el escalafón docente y nace asimismo los ajustes de Barrientos con referencia a la parte educativa y los ajustes también de Banzer en ese momento en el año de 1973. Ya propiamente introducidos en los años 50 y ya entrando a los años 80, tenemos nosotros una tercera etapa que viene a ser el constructivismo, naciendo el libro blanco, el libro rosado, se va conformando ya diferentes aspectos fundamentalmente educativos, nace la reforma educativa y en el año 2003 surgen los hechos de octubre. Ya propiamente en los años de 1980 y 2003 podemos hablar nosotros de una última etapa que vamos a denominarla revolución cultural. Ya en el año 2004 nacen los talleres y los congresos departamentales, los congresos nacionales que han estado
frustrados. El año 2005 se inicia la construcción de la nueva ley y en el año 2010 se tiene ya la promulgación de la ley Avelino Siñani Elizardo Pérez. Para ingresar ya de lleno y hablar de la estructura propiamente de la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, debemos hablar algunas ventajas de esta ley. Entre ellas, el aprendizaje que es intercultural e intracultural. Asimismo, también podemos nosotros destacar el aprendizaje que ya viene a ser una construcción de conocimientos, el uso de idiomas oficiales y lenguas extranjeras, así como un sistema de educación especial, la reafirmación de la reivindicación marítima, la proclamación y el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo de la defensa y fundamentalmente, algo que no debemos olvidar, que se promueve la complementariedad, que está sustentado en la concurrencia de todos los esfuerzos bajo los criterios de reciprocidad, solidaridad e integración entre las distintas naciones y pueblos originarios campesinos y afrodescendientes, así como organizaciones sociales, estudiantiles y de las comunidades educativas. Pues bien, veamos la estructura. La estructura de la ley 070 está marcada en un título primero que habla del marco filosófico y político de la educación boliviana. En un título segundo, un sistema educativo plurinacional. En un tercer título, la organización curricular, administración y gestión de lo que viene a ser el servicio de educación. Y por último, los títulos cuarto, que viene a hablar de las disposiciones transitorias y finales. De esta forma, vamos a hablar sobre los mandatos constitucionales, el marco filosófico y político de la educación boliviana. El artículo 1 de la ley nos habla fundamentalmente de los mandatos constitucionales de la educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal. Por ende, nos habla del derecho a la educación. Asimismo, nos habla de que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Asimismo, nos señala que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. Asimismo, nos habla de que el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y las instituciones educativas de convenio. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. No debemos olvidar que la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe. En este contexto de la diversidad cultural de la sociedad boliviana, el aprendizaje no debe tener una orientación monocultural y monobilingüe, base de la práctica pedagógica tradicional. Por tanto, la promoción, recuperación y fortalecimiento de los valores de las distintas culturas, situación que permitirá el desarrollo y la cohesión al interior de las mismas. Asimismo, dentro de los mandatos constitucionales, vemos que el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. La educación, por ende, es obligatoria hasta el bachillerato y la educación fiscal es gratuita hasta el nivel superior. Todos estos puntos que hemos hablado
están inmersos dentro de la Constitución Política del Estado y son considerados mandatos constitucionales y primordiales para el Estado boliviano. Una vez que hemos visto estos mandatos constitucionales, pasemos a ver dentro del artículo 2 las disposiciones generales de la Ley de Educación. Dentro del artículo 2 hablamos de las disposiciones generales y nos habla de puntos muy importantes que viene a ser, uno, la participación social, donde se reconoce y se garantiza la participación tanto de las madres, los padres de familia, al sistema educativo. Es decir, la comunidad en sí puede participar dentro de este proceso educativo. Otra de las disposiciones generales importantes que nos habla la ley son las unidades educativas fiscales, las mismas que están consolidadas y fortalecidas fundamentalmente porque el Estado va a ser las que va a sostenerlas, es decir, el Estado plurinacional garantiza la gratuidad y sostendrá dicha gratuidad. También dentro de las disposiciones generales encontramos las unidades educativas privadas, reconociéndolas y respetándolas fundamentalmente en el aspecto de sus niveles, pero deberán regirse por las políticas, planes, programas del sistema educativo plurinacional. También nosotros tenemos dentro de las disposiciones generales las unidades educativas de convenio, las mismas que también estarán reconocidas y también serán respetadas por el Estado plurinacional, señalando que se reconoce, se respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de la autoridad pública, respetando el derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales, y se regirán por las mismas normas políticas, planes, programas del sistema educativo. Uno de los puntos centrales de la educación y que es muy novedoso y que es al mismo tiempo incluyente de la educación viene a ser los derechos de las madres y de los padres, dándose respeto al derecho de las madres y de los padres a elegir la educación que les convenga para sus hijos. Con referencia a la inmovilidad funcionaria, el Estado garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente, administrativo y de servicio. También dentro de sus disposiciones generales nos habla del escalafón nacional del magisterio, el mismo que señala que el reglamento de escalafón nacional del servicio de educación es el instrumento normativo en vigencia plena que va a garantizar la carrera docente. También nos habla del sindicalismo y reconoce al magisterio el derecho al sindicalismo y a la posesión de los sindicatos. También tenemos dentro del mismo las organizaciones estudiantiles, es decir, que el Estado va a reconocer la participación de las organizaciones estudiantiles en la defensa de sus derechos según el reglamento específico. Se exceptúa de este derecho a los estudiantes de los institutos militares, policías, por encontrarse sujeto a regímenes especiales y normativos específicos, enmarcados también en la Constitución Política del Estado. Bien, para hablar de las bases de la educación, desearía que hagamos un análisis muy pequeño y corto sobre el enfoque pedagógico que teníamos anteriormente y el enfoque pedagógico que tenemos en la actualidad. El Código de Educación Boliviana estaba enmarcado en un conductismo cerrado. Luego de este código viene la reforma educativa y el enfoque pedagógico que se maneja es un constructivismo, pero con base epistemológica genética. Nace la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez,
que tiene un enfoque pedagógico constructivista, pero ya con base sociohistórico-cultural. Por ende, el artículo 3 de la Ley 070 nos habla de esas bases de la educación y nos habla de la descolonización liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales, comunitaria, democrática, participativa y de consenso en la toma de decisiones, universal, única, diversa y plural, unitaria e integradora del Estado plurinacional, laica, pluralista y espiritual, inclusiva, intracultural, intercultural y plurilingüe, productiva territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. Educación de la vida y en la vida para vivir bien. Asume y promueve como principios éticos morales. Liberadora, promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla. A partir de esta situación surge el nuevo paradigma de la educación boliviana para vivir bien, basado en los principios políticos, filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos que abordan los principios de dignidad, soberanía, unidad, diversidad, territorio, productividad, democracia, consenso, plasmada en el modelo educativo sociocomunitario productivo, que es un proceso de transformación humana en convivencia con la comunidad, la madre tierra y el cosmos. Promueve el desarrollo integral de las personas en comunidad en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Este modelo educativo revaloriza y reafirma la unidad plurinacional del Estado con identidad cultural, así como la descolonización de las prácticas sociales, culturales y económicas productivas, los procesos históricos de los pueblos indígenas originarios campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales que forman parte de la sociedad. Una vez que ya hemos visto las bases de la educación, vamos a pasar a los fines de la educación. Los fines de la educación, que están en el artículo 4 de la Ley 070, tiene como base contribuir la consolidación de la educación descolonizada para garantizar un Estado plurinacional y una sociedad de vivir bien, con justicia social, productiva y soberana. Asimismo, otro de los fines de la educación es formar integral y equitativamente mujeres y hombres. Universalizar los saberes y los conocimientos propios. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la madre tierra, así como a promover una sociedad despatriarcalizada. No debemos olvidar también que dentro del artículo 4 tenemos otros fines de la educación: garantizar la participación plena de todas y todas, promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrodescendientes, fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado plurinacional, contribuir al acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, e impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción del conocimiento. Bien, ahora veremos los objetivos de la educación. El principal objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona. Además de sus evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto, una sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y de sus deberes. El artículo 5 de la Ley 070 nos habla de bastantes objetivos que tiene la educación, entre ellos desarrollar la formación integral y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para vivir bien, desarrollar
una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, contribuir al fortalecimiento de la unidad de identidad, promover la unidad del Estado plurinacional, consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación en la formulación de políticas educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación de procesos educativos, velando por su calidad. Asimismo, tiende a contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado plurinacional. Formar con idoneidad y conciencia de la diversidad, cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales y estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales, individuales y colectivos. Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada entre el ser humano y la madre tierra. Garantizar el acceso y la permanencia, formular e implementar programas sociales específicos que beneficien a estudiantes con menos posibilidades económicas, formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes. Y seguimos propiamente con los objetivos en la educación. Implementar políticas educativas de formación continua, desarrollar políticas educativas que promueven el acceso y la permanencia personal con discapacidad, desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los contenidos, implementar políticas y programas de alfabetización y posalfabetización integral, garantizar integralmente la calidad de la educación en los sistemas educativos plurinacionales, desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva orientada al ejercicio de plenos derechos y deberes de los ciudadanos, promover la investigación científica, promover y garantizar la educación de personas con discapacidad y implementar políticas y programas de atención integral educativas a poblaciones vulnerables en condiciones de desventaja social. Una vez que hemos visto los objetivos de la educación, vamos a pasar al capítulo 3, que habla de la diversidad sociocultural lingüística. El artículo 6 de la Ley 070 nos habla de elementos trascendentales como la intraculturalidad, la interculturalidad. Antes de ingresar propiamente a estos aspectos que habla el artículo 6, primero nos referiremos a la intraculturalidad. La intraculturalidad usa el prefijo intra, que significa que mirarnos hacia adentro, metabolizarnos nosotros mismos en nuestra realidad y contexto al cual pertenecemos. Y culturalidad es el surgimiento y el desarrollo de valores culturales pertenecientes propiamente de una sociedad. Dicho de otra manera, es la totalidad de valores que llevamos en nosotros mismos, en nuestros núcleos familiares, en nuestras comunidades culturales, lo cual compartimos con los demás. Entonces, la construcción de la intraculturalidad es muy importante para la sociedad que busca la armonía social. La interculturalidad solo se puede encontrar como resultado de una larga vivencia de uno mismo y de grupos sociales históricos. En síntesis, de la praxis social y cultural sobre sus conocimientos propios, sabiduría, tecnología, ciencia, idiomas y otros valores culturales que se comparte colectivamente en un espacio más amplio. Es así que la interculturalidad se entiende como la interacción o complementariedad respetuosa de diversas culturas, así como la convivencia armónica de uno con el otro. De esta manera se encontrará la armonía social. La interculturalidad es algo normativo, puesto que se refiere a un proceso de intercambio de valores, saberes, pensares y haceres en convivencia y en una mutua relación con la naturaleza. En esto entra el juego de las identidades y las cosmovisiones de cada persona o cultura. Como resultante de este proceso,
nosotros asistimos a reencuentros de un vivir bien, o por el contrario, podría suscitarse grandes conflictos de sobrevivencia y permanencia entre lucha entre culturas. Ahora bien, ya propiamente en el título segundo del Sistema Educativo Plurinacional, desde los artículos 8 hasta el artículo 68, nosotros ya tenemos los subsistemas de educación plurinacional y propiamente el sistema de educación plurinacional. Dentro del sistema de educación plurinacional tenemos la educación regular, la educación alternativa especial, la superior de formación profesional. Y cada uno de estos contiene diferentes subsistemas. Dentro de la educación regular, la inicial en familia comunitaria, la primaria comunitaria vocacional, la secundaria comunitaria productiva. Dentro de la educación alternativa especial, nosotros encontramos la educación alternativa y la educación especial. Y por último, dentro de la superior de formación profesional, nosotros encontramos la formación de maestras y maestros, formación técnica tecnológica, formación artística y formación universitaria. Una vez que hemos visto la estructura del sistema educativo plurinacional, debemos hablar del diseño curricular. Y es así que pasamos nosotros a la organización curricular, que está enmarcada en los artículos 69 y 70 de la Ley 070. Tomemos en cuenta 3 puntos fundamentales. El currículum va a ser la parte general, es decir, va a ser la guía amplia de la actividad escolar. Incluye el modelo, la finalidad, los fundamentos, el plan de estudio, entre otros. Una vez que tenemos el currículum general, vamos a pasar al plan de estudios, es decir, a un programa de estudios específico, donde tenemos un esquema estructurado de las áreas y sus respectivas asignaturas, inclusive niveles, grados y objetivos, entre otros. Y por último, tenemos ya la malla curricular, que es el resumen de lo específico, que va a permitir tener una visión de conjunto a partir de una forma horizontal, ¿no?, y vertical, es decir, muy conjuncionado de los componentes del plan de estudio. La organización curricular, por ende, es la estructura, organización y el conjunto de relaciones que se establece entre los componentes del currículum en sus diversos subsistemas y niveles de formación, articulados a las necesidades, demandas y expectativas. Ahora hablemos del capítulo 2, que nos habla de la administración y gestión de la educación, enmarcados en el artículo 71, 72 y 73, donde nos habla de la administración de gestión, de la tuición y de los principios de la administración y gestión educativa. La administración y gestión de la educación es la institución que va a planificar, organizar, dirigir y controlar todos los recursos del sistema educativo plurinacional con participación social. Tendrá tuición el Estado plurinacional a través del Ministerio de Educación. Y dentro de los principios fundamentales están el de participación, democracia y comunitarismo en todos los sistemas educativos plurinacionales, la horizontalidad en la toma de decisiones, equitativa y complementaria y transparencia y rendición de cuentas. Ya pasando propiamente al artículo 76 hasta el 80, vemos la estructura de la administración y gestión del Servicio de Educación Plurinacional, donde tenemos un nivel central que se encuentra el Ministerio de Educación y todas las entidades desconcentradas. Ya desde el punto del nivel departamental tenemos la Dirección Departamental de Educación, las subdirecciones departamentales y las direcciones distritales de los núcleos. Y después tenemos ya los niveles autonómico, donde tenemos los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las autonomías indígenas originarias campesinas. Asimismo, la administración y gestión de la educación estará en base a los artículos 81 hasta el artículo 83. Dentro
dentro de los artículos 81 al 83, hablamos también de la situación de los diplomas de bachiller, los mismos que van a ser otorgados gratuitamente a través del Ministerio de Educación, y los certificados de competencia, que el Estado va a reconocer las competencias laborales y artísticas de ciudadanos y ciudadanas bolivianas que desarrollaran competencias en la práctica a lo largo de su vida a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. También nosotros tenemos en el artículo 83 el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, la cual va a crear el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa, que va a ser una institución pública, descentralizada, técnica, especializada, independiente en cuanto al proceso y resultado de sus evaluaciones, y su funcionamiento estará reglamentado mediante un decreto supremo. En su capítulo 3 nos habla del apoyo técnico de los recursos de servicios, y dentro de esto nosotros tomamos en cuenta los artículos 84, 85 y 86, que nos habla del apoyo técnico de recursos y servicios, los objetivos del apoyo técnico de recursos y de servicios, y el artículo 86, que nos habla del ámbito de acción de estos recursos. Por ende, vamos a hablar nosotros del apoyo técnico oportuno que se va a tener entregado por el Sistema Educativo Plurinacional para la adecuada implementación del currículum educativo en el marco de lo establecido en la reglamentación emanada del Ministerio de Educación. Asimismo, vamos a tener nosotros los objetivos del apoyo técnico, que va a ser el de brindar apoyo técnico oportuno y de calidad a las autoridades administrativas y personal docente del sistema educativo, de la jerarquía y la función directiva, potenciar las capacidades técnicas del sistema educativo con personas de óptimo nivel profesional y administrar e implementar técnicamente recursos curriculares y didácticos en coordinación con las autoridades correspondientes. Asimismo, el ámbito de aplicación de esta estructura de apoyo técnico se definirá de acuerdo a las necesidades del sistema educativo plurinacional en sus diferentes modalidades y niveles. Asimismo, dentro del apoyo técnico de recursos y servicios, contamos del Instituto de Investigación Pedagógica Plurinacional, así como el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas Culturales, y el financiamiento en cuanto a la educación, que va a estar fundamentalmente en base al sistema de educación plurinacional por el Tesoro General del Estado. Debemos tomar un punto trascendental e importante en esta Ley 070 sobre la educación, que viene a ser la participación social comunitaria, que va a estar estructurada de la siguiente forma. En primera instancia vamos a tener un Congreso Plurinacional de Educación, un Consejo Educativo Plurinacional, un Consejo Educativo de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, un Consejo Educativo Social Comunitario, esto a nivel departamental, regional, distrital, núcleos y unidades educativas, y este Consejo Consultivo del Ministerio de Educación, que va a tener una instancia de consulta y coordinación con los actores educativos, sociales e institucionales. Y al finalizar propiamente el análisis de la Ley 070, hablamos nosotros de las disposiciones transitorias de la misma, la cual tiene como base central la abrogación de la Ley 1565 de Reforma Educativa, de fecha 4 de julio de 1994, y la Ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones normativas contrarias a la presente ley. Asimismo, la presente ley va a entrar en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y su publicación, con lo cual podríamos señalar que hemos realizado un análisis crítico, fundamentalmente aspectos centrales de lo que viene a ser la Ley 070, Ley de Educación, Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Muchas gracias.